Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Peñarrocha. Hoy continuamos con el curso de Urgencias y Emergencias para Enfermería. Nos encontramos transitando la unidad 1, clase 4, así que es final de unidad, final de la temporada 1, como quien diría, si lo llevamos a las series. Eh, Mañana estaría entregando el examen para pasar a la siguiente unidad, a la unidad 2, ¿sí? Que sería, el próximo sábado sería el encuentro, primer encuentro de la clase 1, unidad 2. Hoy finalizamos la unidad 1. Ahí voy a compartir y arrancamos. Necesitaría que me confirmen con la voz, o sea, hablándome, si se ve la presentación. Sí, profe, se ve. Vale, muchas gracias. Bueno, la clase de hoy, valoración del paciente urgente, atención integral. Valoración fisiológica del paciente en urgencia, ¿no? Una valoración inicial de tipo primario para abordar problemas que son vitales. En ella se identifican situaciones que supongan una amenaza inmediata para la vida del paciente. Debe consistir en un rápido reconocimiento de las constantes vitales, ¿no? Si hay alguna alterada, establecer también lo que llamamos orden de prioridad. Estableciendo el orden de prioridad, vamos a identificar y vamos a tomar decisiones para ver qué es lo más conveniente en cuanto a actuación de urgencia, ¿sí? Sobre todo lo que apunta al riesgo de vida, riesgo vital. Apuntamos a eso, ¿sí? Resolviendo esas situaciones, pasamos a una segunda etapa. Bien, valoración primaria del paciente. En ella se identifican las situaciones que supongan una amenaza inmediata para la vida del paciente. Debe consistir en un rápido reconocimiento de las constantes vitales. Plan de prioridades. La valoración del paciente urgente se organiza siguiendo un plan de prioridades. Debemos identificar las situaciones que presentan o representan una amenaza inminente para la vida del paciente. Este abordaje permite actuar de manera rápida, ordenada y eficaz, iniciando un tratamiento en el mismo momento que se detecta el problema. No debe demorarse la atención. Si se demora la atención del paciente, este corre riesgo de vida o de lesiones a largo plazo. Pero en primera instancia lo importante, lo que nos importa a nosotros, lo que nos trae acá hoy y ahora para el paciente, es la vida del mismo. Lo otro se solucionará en situaciones, en tratamientos posteriores. Evaluación primaria del paciente crítico. Está la secuencia ABCDE. A de airway, vía aérea, discúlpenme mi inglés. Verificar permeabilidad de la vía aérea, retirar obstrucciones visibles, proteger la columna cervical en trauma. B, bueno, no voy a decir esa palabra en inglés, respiración. Evaluar frecuencia y patrón respiratorio, observar la expansión torácica, auscultar ruidos respiratorios y controlar la saturación de oxígeno. Respecto de observar la expansión torácica, no solo que se expanda, sino si se expanden los dos hemitórax o solo uno, ¿sí? Por si hay algún tipo de traumatismo de un lado y del otro no. Eso es también importante verificarlo. Circulación, evaluar pulso y perfusión, controlar hemorragias externas, valorar la tensión arterial y signos de shock. Esta primera parte, ¿no? El A, B, C es prácticamente lo que hacemos históricamente en cuanto a la reanimación cardiopulmonar, ¿no? El famoso MES, no sé si lo han sentido nombrar, pero estas siglas que son las siglas
memotécnicas, ¿no? Mes de miro, escucho, siento. Miro, ¿qué tengo que mirar? Si se expande, ¿no? El tórax. Escuchar, ¿qué escucho? Si tengo el oído cerca, ¿no? De la boca del paciente para ver si respira, escucho la respiración. Y siento, ¿qué siento? El pulso, ¿sí? El carotidio específicamente. Bien. Después, déficit neurológico, que sería el D, es la evaluación neurológica rápida, puede ser a través de la escala de Glasgow, valoración pupilar y control de la glucemia si corresponde. Hay otra escala que no es la escala de Glasgow, siempre hablamos de la escala de Glasgow, pero hay otras escalas. Después más adelante la voy a nombrar. No recuerdo si en esta clase o clases posteriores que estoy preparando, pero por ahora quédense con la escala de Glasgow. Evaluación primaria del paciente, secuencia A, B, C, D, E, ya estamos en la E, que es exposición y entorno. Exposición completa del paciente, búsqueda de lesiones ocultas y prevención de hipotermia. Acá está el famoso miro, escucho, siento, es lo que les estaba contando hace un rato, ¿no? No sé si se ve, a ver, no sé si se ve el puntero, pero bueno, miro, ¿no? Esta zona, justamente donde está la flecha, si se expande el pulmón, escucho si hay sonidos respiratorios y siento, bueno, acá no se visualiza del todo en esta imagen, pero básicamente el pulso, ¿sí? Bueno, la posición de la respiración boca a boca, ¿no? Eh, tapando todo lo que es la boca del paciente. Esto en realidad no se aconseja, no se haría, salvo que tengan una mascarilla unidireccional, ¿sí? Hay unas máscaras unidireccionales que todo rescatista lo debe tener, es para evitar entrar en contacto con secreciones del paciente. Siempre decían, ¿no? En el bolso del caballero, en la cartera de la dama, bueno, no es algo que tengamos, pero podríamos llegar a tenerlo. No traje acá imágenes a colación, pero búsquenlo. En internet salen un montón, mascarillas unidireccionales para reanimación cardiopulmonar, búsquenlo así. Bien, fase de resucitación. Durante esta fase, toda maniobra terapéutica debe iniciarse sin demora, sin esperar a completar la evaluación. La corrección precoz de los problemas detectados mejora el pronóstico. O sea, actuar de forma rápida y oportuna siempre va a mejorar, uno, la supervivencia del paciente y el pronóstico y las lesiones que se puedan producir a largo plazo también. Son como varias cuestiones que debemos tener en cuenta. Valoración secundaria se realiza una vez aseguradas las funciones vitales. Las funciones vitales es en la valoración primaria, ¿sí? Bien, consiste en una exploración más detallada del paciente con el objeto de identificar problemas o lesiones que, aunque no comprometan la vida de forma inmediata, pueden agravarse si no se atiende oportunamente. Sistemática de actuación. La sistemática de actuación en la valoración secundaria permite realizar una evaluación ordenada, lógica y completa del paciente urgente. Siempre esto que estamos viendo acá, ¿no? Secuencia ordenada, o sea, evaluación, perdón, ordenada, lógica y completa, hace mucho al trabajo nuestro propio de enfermeros, ¿sí? Debemos ser ordenados, metódicos, ¿sí? Y observar todas las posibilidades que puedan ocurrir en un paciente. Esto en todo ámbito, no solo en la urgencia y en la emergencia, en todo nuestro trabajo diario como enfermeros. Bien, su finalidad es evitar omisiones. Si yo hago una evaluación ordenada y completa, voy a evitar omisiones, ¿sí? Y voy a dar prioridad a lo que corresponda. De esa forma vamos a tener una atención segura y eficaz. Se estructura en dos momentos fundamentales. El primero es la entrevista,
donde se obtiene información del paciente o acompañantes. Ahí es donde aparece esto de las fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿sí? Muchas veces un paciente no lúcido, bueno, ahí recurrimos a la fuente secundaria, o alguien que pueda haber llegado a ver el accidente o la situación que ha llevado al paciente a esta situación. Bien, y bueno, y por otro lado la exploración física, realizada de forma sistemática de cabeza a pies, adaptándose siempre a la situación clínica del paciente. Examen neurológico básico, clasificación del nivel de conciencia, si está alerta, A, si está alerta, ¿no? B, si responde a estímulos verbales, D, si responde a estímulos dolorosos, o N, si no responde. Pupilas, del tamaño se ve la miosis, ¿no? Que están contraídas, la midriasis, si están dilatadas. Reactividad, reactivas, reaccionan a la luz, se puede usar alguna linterna o incluso la linterna misma del celular. Arreactivas, no reaccionan a la luz. Simetría, si hay isocoria, que son de igual tamaño ambas, o anisocoria, que son asimétricas. Bien, por otro lado, la valoración de la respiración. La valoración de la respiración tiene como objetivo comprobar si la respiración del sujeto de atención es eficaz y si hay buen intercambio de oxígeno. Bien, se utiliza el método ver, oír, sentir. Miro, escucho, siento. Es lo que yo llamo MES, ¿sí? Observamos los movimientos torácicos, escuchamos los ruidos respiratorios y percibimos el paso de aire. Durante la valoración secundaria, la evaluación es más detallada e incluye la frecuencia, el ritmo y la profundidad de la respiración, permitiendo detectar alteraciones como taquipnea, bradipnea y orientar la gravedad del cuadro clínico. O sea, en base a lo que observemos acá, vamos a deducir que hay mayor gravedad o no en un paciente, y ahí lo vamos a clasificar según la clasificación del triage. No es el tema de hoy, pero bueno, eso sería ya en caso de múltiples víctimas. Bien, valoración de la respiración. Determinaremos la frecuencia y características de la respiración. Importante, ¿no? La respiración, identificar, por ejemplo, si es superficial, si es profunda, si el ritmo es regular, irregular, si hay algún sonido que que podamos, gracias a ese sonido, dilucidar si hay algún tipo de obstrucción, o sea, puede ser una obstrucción parcial, ¿no? Si fuera total, pasaríamos ya a un paro cardiorrespiratorio, o respiratorio en primera instancia. El único interés que se debe tener con respecto a la respiración del paciente en esta parte de la evaluación es asegurarnos que respira y no haya obstrucción de la vía aérea. Si es parcial, dentro de todo no sería tan preocupante como si fuera total. En la evaluación secundaria debe interpretarse la frecuencia, ritmo y profundidad de la respiración, que es lo que ya veníamos diciendo. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se define como el número de respiraciones completas que realiza una persona en un minuto. En el adulto en reposo la frecuencia respiratoria oscila entre 12 y 20 respiraciones por minuto, mientras que en los niños es más elevada. Bueno, ahí aparecen los términos de taquipnea, bradipnea, ¿sí? Esto un poco como que ya lo sabemos, pues la mayoría somos enfermeros, pero bueno, lo traje acá también para tenerlo en cuenta y que les quede como bibliografía, ¿no? La taquipnea se define como una respiración rápida y superficial, con una frecuencia superior a 20 respiraciones por minuto. Estos siempre son rangos de parámetros, puede tener 22 y no considerarse taquipnea tampoco, ¿no? Como la bradipnea, que corresponde a una respiración lenta con frecuencia menor a 12 respiraciones por minuto. Bueno, se puede asociar a depresión del sistema respiratorio, perdón, del sistema nervioso central, intoxicaciones o alteraciones neurológicas. En ese caso ya va a requerir una evaluación más profunda para descartar otros problemas sobreagregados. Un paciente de urgencia o traumatizado puede que esté teniendo respiraciones por debajo de lo normal
y pueden deberse a alguna alteración a nivel neurológico, o a veces intoxicaciones, incluso por drogas de uso recreativo. Bien, ritmo y amplitud respiratoria. A ver, esperen, voy a poner un poquito, voy a sacar un poquito, porque no me avisa si alguien escribe, entonces quiero, ahí hay algo en el chat, quiero verificar, buenas noches a todos, está bien. Algo que quieran aportar, que quieran comentar, siento que estoy yendo un poquito rápido, por eso me detengo ahora y ya que quería ver si estaba el chat activo o alguien escribió. Nada, sigo. Era por las dudas. Pero bueno, pueden aportar cuando quieran, abren el micrófono, hablan o escriben. Ahí, Natalia. Abra su micrófono, Natalia, si quiere hablar y si no puede escribir también. Ahí está. Mi consulta es sobre mi paciente. Vio que le conté que tengo una paciente que, bueno, tiene un CA de mediastino y ella sostiene las respiraciones en 16 respiraciones por minuto, que no sería la preocupación. Pero satura a veces hasta 85% tiene saturación. Lo traigo a tema porque veo que estamos analizando todo lo que es respiratorio. Bien. Y si eso sería normal para ella, o sea, si para una persona con esta patología creo que es normal, porque ha saturado hasta 85 y estaba como si nada, no estaba nerviosa, no estaba taquicárdica, o sea, los demás parámetros estaban bien, salvo la saturación. Y tenía 16 respiraciones por minuto. ¿Y en qué etapa está del CA? Creo que ya está en cuidados paliativos, o sea, está con internación domiciliaria. Sí, entonces, en ese caso, como estando en internación domiciliaria, con cuidados paliativos, no sería preocupante. Por eso, según lo que deduzco, puede ser, y corríjame usted porque es su paciente, usted sabe, que tenga algún aporte de oxígeno, pero mínimo o nulo. No tiene nada de oxígeno. Claro, sí, sí. Claro, lo máximo se le podría poner, pero ahí habría que ver, siempre y cuando no... porque esto es acompañar, no es ayudar bien morir, Claro. como se decía, no acompañar en la etapa El final. proceso, claro. Claro, quizás ahí sería conveniente, sí, ponerle un oxígeno como una canulita, pero ¿por qué? Para que no se vaya de esta tierra, por así decirlo, Claro. Y no sufriendo. dañe los órganos Entonces lo que nobles se hace también, es ¿no, acompañar. profe? Sí, es que igualmente, por lo que usted me dice, incluso por esta baja de la saturación de oxígeno, lo que va a ir ocurriendo, y por la etapa que usted me dice, ¿ella está lúcida? No. Sí, está lúcida. Lo que pasa es que tiene todo un aporte, tiene medicamentos psiquiátricos, o sea, tiene varias cositas. Y es cardio, profe. Y otra consulta que yo le quería hacer, que por ahí no tiene que ver con esto, pero ella tiene un marcapasos. Sí. En todo caso, que por ejemplo serían en el último instancia de que ella empiece como a bajar todos los niveles. ¿El marcapaso ayuda? ¿Cómo acompaña este proceso? Y ahí es como que el marcapasos no va a dejar de funcionar. Ok, por eso. Ella, lo que le va a ocurrir, por lo que me comenta usted, ya no está con quimioterapia ni nada, porque está en una etapa avanzada. No la quieren invadir, no. Claro, soy Alejandra, perfecto. Yo había escuchado que el marcapaso Hay que ver puede dar señales de vida todavía cuando el paciente obitó, porque el marcapaso sigue funcionando. Entonces, da como que claro. está funcionando, pero ya no. Realmente, yo había escuchado eso, o sea, me habían explicado eso realmente. Sí, puede ocurrir, pero cuando hay un paro cardíaco, por más marcapasos que tenga, no va a tener ninguna funcionalidad. Porque tendría que hacer una descarga similar a lo que sería el desfibrilador o algo parecido, pero ya no va a tener funcionalidad. Porque fallan todos los órganos directamente. Imagínense que este paciente ya van a fallar, está fallando en la parte respiratoria, por eso no está saturando adecuadamente. Hay que
¿no? No sé si fue fumadora de muchos años, tiene un EPOC, Sí, tiene de ahí le base pregunto a Natalia enseguida. fumadora, sí, y tiene la familia antecedente de Ah, diabetes, o sea, muchas patologías. bien, lo de fumadora de muchos años, no sé, puede ser que le haya llevado un EPOC, hay que ver si Ujú, figura EPOC o figura alguna enfermedad respiratoria, sí, pero ya un paciente con EPOC ya va a tener alguna alteración a nivel respiratorio y esa saturación quizás hasta es normal para ese tipo de paciente. claro, es lo que yo pensaba, que era su normalidad, que ella se manejaba con esos parámetros. Claro, sí, seguramente sí. Y incluso a una persona con EPOC, con esa saturación, si ustedes le dan un aporte de oxígeno, estaría fallando, eh, o sea, le estarían, el estímulo, estarían interfiriendo en el estímulo que produce que respire. Claro. Porque dice, tengo oxígeno suficiente, supongamos que le dan oxígeno y lo llegan a 95, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero bueno, le dan un aporte de oxígeno, llega a 95, entonces el centro que regula la respiración va a decir, está bien de oxígeno, no hace falta respirar, respira menos o se produce un paro respiratorio incluso. ¿Se entiende el punto? Sí, profe, gracias por la info. No, por favor. Ahí vuelvo a compartir y continuamos. ¿Alguien más quiere decir algo? Ahí comparto y seguimos. Bien, temperatura, bueno, ya vimos la parte, estábamos viendo, bueno, ritmo y amplitud respiratoria. Temperatura corporal refleja el equilibrio entre el calor producido por el organismo y el que se pierde en el ambiente. Aunque no siempre se incluye en la valoración secundaria, su control es importante en determinadas situaciones clínicas, como la fiebre elevada o el golpe de calor, ¿sí? Temperatura de la piel no se considera un signo vital propiamente dicho. O sea, sí es un signo vital la temperatura, pero no la temperatura de la piel cuando toco a alguien y digo, ah, está frío o está con mucha temperatura, ¿no? Pero bueno, sí es un indicador para muchas otras cuestiones. Una persona, por ejemplo, que tiene una buena perfusión, eh, va a tener una temperatura óptima. Ay, disculpen, estoy con tos. Y una persona que, bueno, que no tiene una circulación adecuada va a tener quizás sus extremidades frías. Se evalúa habitualmente con el dorso de la mano, identificando si la piel se presenta caliente, fría o cercana a la normalidad. Reconocimiento de cabezas y pies, de cabeza a pies. Es como la valoración cefalocaudal que siempre decimos. El reconocimiento de cabeza a pies forma parte de la valoración secundaria y consiste en una exploración sistemática y ordenada de todo el cuerpo del paciente, con el objetivo de detectar lesiones, deformidades o signos de enfermedad que puedan pasar inadvertidos en una evaluación rápida o primaria. Recordemos un poco, ¿no? La evaluación rápida o primaria se valora la urgencia, ¿sí? Ya habiendo salido de esa etapa de urgencia, pasamos a esta valoración secundaria, que ya es más con mayor detenimiento, con mayor tiempo también de respuesta, porque ya supuestamente a esta altura ya resolvimos la emergencia. Se realiza mediante inspección y palpación, comenzando por la cabeza, avanzando progresivamente hasta las extremidades. Y bueno, prestamos atención a signos de dolor, hemorragias, inflamación, deformidades, alteraciones neurológicas. Cabeza y cuello. Durante la evaluación de cabeza y cuello se buscan signos de lesiones como hemorragias, deformidades, contusiones, salidas de sangre, líquido por la nariz u oídos. Bueno, también se inspecciona la boca, se busca posibles causas de obstrucción de la vía aérea, como lengua, vómitos o cuerpos extraños.
En el cuello se palpa la región cervical para detectar puntos dolorosos o deformidades, además de inmovilizar, como figura en la imagen, ¿no? El collar de Filadelfia, para inmovilizar. Tórax. En la evaluación del tórax se inspecciona la presencia de heridas, objetos clavados, deformidades o signos de fracturas costales. También se observa la expansión torácica, esto ya lo habíamos dicho en algún momento, ¿no? Si se expanden ambos tórax, también es importante. Se verifican los movimientos respiratorios, que sean simétricos. Si hay alguna alteración a ese nivel, puede estar indicando compromiso a nivel respiratorio. Abdomen. La valoración del abdomen incluye la inspección en busca de heridas u objetos penetrantes y la palpación suave para detectar puntos dolorosos, rigidez o distensión. Es importante advertir al paciente antes de la exploración, ya que la presencia de dolor puede orientar hacia lesiones o enfermedades abdominales. Pelvis. La valoración de la pelvis se realiza mediante palpación cuidadosa para identificar dolor, deformidades o inestabilidad. Esto podría sugerir presencia de fracturas. Esta exploración debe efectuarse con precaución, ya que las lesiones pélvicas pueden asociarse a hemorragias internas importantes. Extremidades inferiores. En la valoración de las extremidades inferiores se inspeccionan deformidades, hemorragias, hinchazón, signos de parálisis, palpando suavemente las zonas donde se sospeche lesión o fractura. Suavemente, porque si hay una fractura y tocamos muy bruscamente, vamos a hacer que el paciente tenga mucho dolor, ¿sí? Por eso, bueno, ahí está lo de valorar la respuesta al dolor y la alineación de los miembros. Además, se evalúa la circulación y la función neurológica, comprobando la presencia de pulso, movilidad y sensibilidad. La ausencia de pulso, alteraciones en el movimiento o pérdida de sensibilidad pueden indicar compromiso vascular. Eso ya tiene que ser de resolución urgente. Extremidades superiores. La valoración de las extremidades superiores se realiza mediante inspección y palpación, desde la clavícula hasta los dedos. Se buscan deformidades, hemorragias, hinchazón o dolor. Se debe identificar posibles fracturas u otras lesiones. Además, bueno, también como en los miembros inferiores, también se valora la circulación y la función neurológica. Se comprueba el pulso radial, la movilidad, la sensibilidad, la fuerza. ¿Sí? Muchas veces se le pide al paciente, se le toma de las manos al paciente y se le pide que nos apriete fuerte las manos. Y ahí valoramos la coordinación, la movilidad y la fuerza. Exploración neurológica básica. Permite valorar el estado del sistema nervioso del paciente durante la valoración secundaria. Su objetivo es detectar alteraciones neurológicas que puedan indicar compromiso cerebral o medular. Incluye la evaluación a nivel de conciencia, la respuesta a estímulos, el tamaño y la reactividad pupilar, así como la sensibilidad y motricidad de los miembros. Acá está el famoso ABDN o ABPU. Alerta, ¿no? Esto es como otra valoración neurológica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la escala de Glasgow? Bueno, este es otro sistema. A de alerta, B de responde a estímulos verbales, D responde a estímulos dolorosos y N no responde. Ya lo habíamos dicho igual en algún punto anterior. Bien, nivel de conciencia. El nivel de conciencia se valora mediante la escala ABDN. Es una herramienta rápida y sencilla utilizada en urgencias para evaluar la respuesta neurológica del paciente. Permite detectar alteraciones neurológicas de forma rápida. Bueno, y acá un poco resume lo que ya habíamos dicho en la imagen anterior. Pupilas. La valoración de las pupilas forma parte de la exploración neurológica y aporta información importante sobre el estado del sistema nervioso central. Deben evaluarse de manera sistemática en todos los pacientes durante la valoración secundaria, ya fuera de lo que es la urgencia. Se observa el tamaño, miosis o midriasis, la reactividad de la luz, son reactivas o no reactivas, la simetría entre ambas,
puede ser isocoria o anisocoria. Alteraciones en estas características pueden indicar compromiso neurológico. Bueno, acá un gráfico un poco que lo muestra mejor, ¿no? Ahí está la miosis, por un lado, la midriasis, ¿no? Que es la dilatación. Esta miosis no se observa muy clara, pero bueno, sería más pequeña. Reactividad de la luz, si reacciona o no reacciona, y la simetría pupilar, isocoria o anisocoria. Acá es isocoria porque son iguales, se observa, ¿no? Se llega a observar. Y acá yo no lo noto, sí hay una leve diferencia entre uno y otro, pero bueno, son diferentes, ¿no? Por eso es anisocoria. Voy a mirar un poquito a ver si escribieron algo, o si quieren aprovechar para hablar, pueden decir. No, no escribieron nada. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bárbaro, gracias. Perfecto, ahí vuelvo a compartir y seguimos. Bien, valoración del pulso. La valoración del pulso permite obtener información sobre el funcionamiento del sistema circulatorio y la perfusión tisular del paciente. Durante la valoración secundaria no solo se comprueba su presencia, sino que se analizan sus características para detectar posibles alteraciones. Se evalúa la frecuencia, el ritmo, la fuerza del pulso, mediante la palpación del pulso radial y en caso de dificultad, bueno, también el pulso carotídeo. Características del pulso. Bueno, nos van a aportar información muy importante, como la actividad cardíaca, el estado circulatorio. Durante la valoración secundaria se analizan 3 aspectos: frecuencia, ritmo y fuerza. Esto, no sé si se acuerdan cuando estudiaron enfermería en algún momento de sus vidas, estaba el famoso FRITA, si mal no recuerdo. Me acuerdo siempre como anécdota, estaba con unos alumnos de tercer año y la cazaban, pero re bien, les tiraban unas preguntas, todo, pero re bien, preguntas avanzadas, muy avanzadas. Hasta que se me ocurrió preguntarles esto que es de primerito, como digo yo. Y no lo sabían, pero bueno, nada, a veces pasa. Siempre digo yo, no nos olvidemos de lo básico, siempre en las bases, hay que ir a las bases. Y las bases nos da el conocimiento superior después. Pero bueno, eso es anecdótico más que nada. Bien, esto ya está. Taquicardia y bradicardia. Bueno, la taquicardia se define como una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto en adultos. Puede presentarse en situaciones como hemorragias, dolor. ¿Vieron pacientes con dolor? Le pasan un analgésico que si le toman los signos vitales a un paciente con mucho dolor, tiene una frecuencia cardíaca elevada. Después del analgésico, calma el dolor, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sí? Bueno, en adultos pueden presentar situaciones como, en hemorragias también, eso es un mecanismo compensatorio, ¿no? Al haber menos líquido en el organismo, menos sangre en el organismo, el corazón presenta más ciclos cardíacos para tratar de compensar esa falta de líquido, ¿sí? Bueno, ante situaciones de ansiedad, fiebre, estado de shock. Después está la bradicardia por el otro lado, corresponde a una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Puede observarse en alteraciones neurológicas, intoxicaciones o en personas físicamente entrenadas. No los maratonistas, personas deportistas, bueno, ahí tendrían una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Pero bueno, como dice bien ahí, hay que interpretarse y valorarse en base a la situación del paciente, al estado de salud del paciente. Relleno capilar es una prueba sencilla que permite valorar la perfusión periférica
y el estado del sistema circulatorio. Se realiza presionando un lecho capilar, habitualmente el lecho ungueal, y se observa el tiempo que tarda en recuperar su color habitual. Esto cuando estén trabajando, los y las invito a que lo hagan. Inténtenlo y después me cuentan, ¿no? En condiciones normales, el relleno capilar es menor a 2 segundos. Un tiempo mayor puede indicar disminución de la perfusión, como ocurre en estados de shock u otras alteraciones circulatorias. Bien, necesidad de una valoración integral. La atención del paciente urgente debe abordarse de manera integral, considerando a la persona como un ser biológico, psicológico y social. Estas las 3 esferas, ¿no? En los servicios de urgencia suele priorizarse el problema físico, pero esto no debe implicar descuido de las demás dimensiones del cuidado. Aun cuando es fundamental asegurar las funciones vitales, el estado psicológico y emocional del paciente influye en su evolución. Alteraciones psicológicas del paciente en urgencias. Bueno, este paciente puede presentar alteraciones psicológicas y conductuales derivadas de la situación de la enfermedad, el dolor, el miedo, el entorno desconocido, ¿sí? Muchas veces nos pasa, ¿no? Sobre todo en servicios como terapia intensiva, donde el paciente, después de estar un tiempo internado, empieza como a desconocer el lugar, desconocer los usos horarios, las luces constantes también lo afectan. Bien, estas alteraciones no siempre están relacionadas con una patología psiquiátrica, claro. Uno enseguida relaciona, ¿no?, las alteraciones conductuales con algún problema psiquiátrico o de salud mental. Pero a veces es por el estrés de la situación, ¿sí? Después, por otro lado, factores como la falta de intimidad, incertidumbre sobre el diagnóstico, ¿qué va a pasar de mí?, ¿no?, se pregunta el paciente. Los ruidos, la urgencia. Bien, todo esto influye en el estado emocional del paciente. Por eso es que tenemos que brindar una atención integral del paciente. Siempre me acuerdo de una señora que había sido internada en urgencias y no detectaban nada, o sea, supuestamente había tragado, comido algo que le produjo una obstrucción y ella sentía que tenía una obstrucción y estaba con mucha ansiedad, con mucho estrés. Cuestión que fui yo, me puse a hablar con ella, la tranquilicé, le hablé mucho, mucho, mucho. Y la señora se fue enojada porque no le resolvieron el problema por el que había ido, porque le habían derivado a un lugar que tenía endoscopista de urgencia, y se fue enojada con todo el mundo porque nadie le solucionaba nada, pero dijo, al único que le agradezco es a este enfermero que me ayudó, que me acompañó, que me escuchó. Pero bueno, se fue después enojada con el resto. Pero bueno, a veces es tratar de prestar un poco el oído, escuchar y acompañar sobre todo, no escucha activa, que le digo yo. Bien, principales alteraciones en urgencias. Entre las alteraciones más frecuentes que puede presentar el paciente pueden ser miedo, ansiedad, dolor. Estas alteraciones pueden afectar la capacidad de concentración y comprensión de las indicaciones. Claro, al estar con miedo, ansiedad, dolor, todo lo que le expliquemos, todo lo que queramos explicar como tratamiento, no lo va a entender muchas veces. Puede observarse una disminución en el umbral emocional y sensitivo. Reconocer estas respuestas es fundamental para brindar cuidados adecuados y humanizados. Rol de enfermería en la atención integral. Bien, no es solo atender las necesidades físicas, sino también considerar aspectos psicológicos y emocionales que influyen en su evolución. Por ello, en nuestra formación tenemos formación dentro de lo que es el ámbito de la salud mental, que muchas veces no lo consideramos, le restamos importancia porque nos concentramos en lo fisiológico, pero nos damos cuenta en estas situaciones cómo influye directamente en el tratamiento del paciente. A través de una valoración sistemática, una comunicación adecuada y una actitud empática, la enfermería contribuye a brindar una atención segura, humanizada y de calidad. Hasta acá, muchas gracias, terminó la clase.
Dejo de compartir. Así que, bueno, gente, hasta acá terminó la clase de hoy. No sé si quieren dar algún aporte ustedes, comentar algo. Ahí Natalia ya levantó la mano. Puede hablar, por favor. No, fue sin querer, profe. Solo quería decir que estuvo buena la clase. Muy interesante. Bárbaro, muchas gracias, Natalia. Así que bueno, gente, si nadie más va... Miriam, a ver, ¿puede ser No, que va a yo hablar? solo quería despedirme porque estoy en el trabajo y así que, bueno, buen fin de semana. Gracias Hasta la igualmente, próxima Miriam. clase. Buen fin de semana. Hasta la Chao, próxima chao. clase. Chau, chau. Profe, excelente clase. Una pregunta que me quedé la duda. ¿El examen le vas a subir mañana? ¿Nos corresponde a nosotros hacer o cómo es? Sí, Vanilda, en realidad yo subo, termina una unidad y subo el examen, armo el examen, lo subo, lo comparto en el Classroom. Ok. No es un examen obligatorio, uy, no lo hago, no paso, no pasa nada. Ustedes No, lo está hacen. bueno para repasar que está muy bueno los temas, excelente. Y el ejemplo tuyo de contención al paciente que muchas veces no tenemos en cuenta. Tenemos un día estresado y a veces el paciente llega muy alterado y estresamos más y el paciente se va enojado como fue la señora, ¿viste? Está bueno que Sí, tengamos en cuenta para nos tranquilizar porque más allá de no sé, dolor, el paciente que vaya a la guardia está padeciendo también, ¿no? tal cual, y es muy difícil a veces como ponerse en el lugar del otro, a pesar de que somos enfermeros, enfermeras, Tal y cual. nos enseñaron y aprendimos eso, pero es difícil porque también traemos nuestra realidad, nuestras situaciones de vida, y es difícil. Y Y justamente, así no mismo. sé, Vanilla, si usted... Sí, No, vio nada que... más, eso es todo. Está bien. No, pero yo traía a colación que estuvieron las clases de salud mental del hospital, no sé si usted llegó a estar, que las estuvieron dando, estuvo... Fui, en una fui, la otra no fui porque no tenía quien cubrir la sala. Estaba una compañera de Franco y éramos dos y una había salido justo a desayunar. Ese miércoles sí vamos a ir. Sí, es un problema a veces porque, bueno, es como nuestro horario laboral y desentenderse a veces de las obligaciones es complicado. Claro, Yo pude... claro, en un horario, las clases son en un horario complicado, otras veces están en el horario de las higiene, y no es justo dejar que el otro compañero se hace cargo solo, ¿viste? La jefa de servicio hasta dice, anda, anda a la clase, pero si vamos, también pasa el supervisor y diga, no, la sala no puede estar sola, y me parece que no fue justo porque yo ya me había salido a desayunar antes y le tocaba a la compañera. Lo que turnamos es que de esa vez ella va a salir temprano a desayunar y yo salgo en el horario del curso para ir al curso. Claro, tal cual. Así que bueno. Bueno, Bueno, gente, muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Gracias, Vanilda. Gracias, bueno, a todos por haber estado en la clase, por acompañarme. Y bueno, nada, nos estamos encontrando el próximo sábado. Mañana estoy subiendo el examen. Muchas gracias. Buen fin de semana.